Déjeme saludar a dos grandes carnales con los que comenzamos de hace rato a compartir micrófonos muy amenamente, a platicar del vello facial, ¿no? Pero sobre todo de lo que molesta más que el vello facial a mucha gente, las formas que tienen en la oposición. Le doy la bienvenida a mi queridísimo Rafita Herrera, nuestro queridísimo analista, youtuber, y por supuesto al gran escritor y pues yo lo considero un hombre muy reflexivo y filosófico, al gran Ramiro Padilla Tondo, que también anda aquí conectado. Me quiero Ramiro, Rafita, bienvenidos, benvenuto. A ti que te gusta hablar como argentino. Benvenuto, mi querido. Benvenuto, benvenuto. Mio piacere, il mio piacere. Es que los argentinos pues dicen que son más italianos que españoles y eso, ¿no? Y aparte tenían a Topollillo ahí que les iba a decir. La historia indica que Sarmiento quería que la migración hacia Argentina fuese de ingleses y alemanes por industriosos, ¿no? Y la historia terminó por mandar a barcos repletos de españoles e italianos que le dieron forma a la República Argentina. Entonces, obviamente el español que se habla en Argentina, aparte del lunfardo que se habla en Buenos Aires, es un español, digamos, italianizado, ¿no? Por eso es el acento, digamos. Cantadito muy Sí, al estilo. cantado, Pero cantado. fíjate, ya esto no tiene nada que ver con la política, pero de niño, cada vez que escuchaba a Topollillo, no me parecía que hablaba como los argentinos, sino muy raro, ¿no? Pues como niño, pues, ¿no? Pero tienes toda la Sí. razón, es un español italianizado, muy interesante, pues bienvenido, amigo, bienvenido, Rafita. ¿Cómo te va a ti? Pues bien, yo la verdad sí era fanático de Topollillo, honestamente, me encantaba cuando era niño, pero bueno, la verdad es de que pues aquí estamos, mi estimado Toñito, para darle con todas las noticias, a la información, a desmentir y a darle con todo a estos personajes de la política que sin duda están duro y dale con el golpeteo, están desesperados, pero pues afortunadamente tenemos de nuestro lado a millones de mexicanos que buscan la verdad con justicia, como dices tú, y que están aquí en Sin Censura apoyando con su like, con su suscripción, dándole clic en la campanita, porque eso va a ser muy, muy importante para llegar a más y más personas y de quitar esta infodemia, combatirla, erradicarla, que va a ser difícil porque los poderes económicos de muchos empresarios que precisamente no quieren la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le están inyectando a los de siempre, a los medios hegemónicos y a los medios chayoteros. Ahora ya no son chayoteros del gobierno, ahora son chayoteros de los intereses económicos y empresariales, mi estimado Toño. Así es, así es. Y bueno, pues, ¿qué les parece que vamos precisamente a hablar de estos servidores, queridos compañeros? Hace rato comenzábamos con Ramiro. Vamos a empezar precisamente con Rafita, de un tuit que le va a poner en estos momentos Adriana en pantalla. Un tuit que es verdaderamente lamentable, en el que asegura Jesús Zambrano que el presidente López Obrador llega a la 9ª cumbre de líderes de América del Norte sin resultados, dice Jesús Zambrano. Sin resultados favorables que resaltar con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá en materia migratoria, económica, de seguridad y contención de la pandemia. Dice en otro tuit que México necesita dar seguridad a la inversión extranjera, que esperamos que se logren establecer acuerdos comerciales, como mi querido pues Rafita, Ramiro, como si la opinión experta del muy chucho de Jesús Zambrano tuviera algún tipo de voz, de voto, de eco, ¿no? O sea, es verdaderamente ridículo. Hace ratito platicábamos con Paco Cruz, el periodista Paco Cruz, cómo es que los chuchos fueron los que destruyeron al PRD. La cara de la derrota se transmuta precisamente en los chuchos, mi querido Rafita. Perdón, Toño, que me ría tanto, pero... ¡Ah! Ay, este pobre... Mira, Chucho Zambrano, los chuchos, todos sabemos que traicionaron el movimiento de regeneración nacional que se vuelve Morena. Todos sabemos que estos traidores de la izquierda, porque son traidores de la izquierda, del movimiento, de buscar tirar y tumbar a lo que era el PRIAN, ahora ya es el PRIANRD, y que
la neta, vamos a decirlo con todas sus letras, el que diga que el presidente Andrés Manuel López Obrador llega sin resultados, o sea, de verdad que los perredistas están viendo otro México, están viendo otros datos que no tienen nada que ver con la popularidad, la aceptación, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. ¿Ya viste lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde todos se burlaban y decían que no es el foro? Ok, no era el foro, pero hay que ponerlo en el debate, hay que poner esta propuesta del presidente y ya hay más de 100 naciones, corporaciones y empresarios a nivel internacional que quieren entrarle con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta cumbre, donde viene con Canadá y Estados Unidos, con Justin Trudeau y con Joe Biden, va a ser trascendental y que se van a poner bases muy interesantes en los próximos años a futuro con este tratado y que van a tener que trabajar en muchos rubros, inmigración, que se tiene que trabajar para darles a los mexicanos esto que se comprometió a 11 millones de mexicanos que están allá en Estados Unidos, que les den papeles, que les den ese valor agregado a la mano de obra mexicana, que es de las mejores en el mundo, si no es que es la mejor, aunque a algunos no les parezca, pero es la neta. Muchos mexicanos en Estados Unidos se parten el lomo, salen adelante, se mantienen allá y mantienen a las familias aquí en México, y hay que darle ese apoyo. El que digas Jesús Zambrano, pues yo le diría a Jesús Zambrano que en vez de estar diciendo pendejadas, porque es la realidad, Toño, mejor que se fije qué está pasando en el PRD, que se está quedando hecho pedazos, que van a perder el registro, que ya perdieron el registro en 15 estados y que esa traición, eso que hicieron y que echaron a perder ese partido, que pues Cuauhtémoc Cárdenas y otros, pues la verdad, yo no sé, no les sé si les dé pena tener estos dirigentes ahí y que lo sigan promoviendo, no lo sé, pero pues que están echando a perder un partido que nace de izquierda para tumbar al PRIAN y pues ahora resulta que se bajaron los chones con Claudio Iquez González y es el PRIAN-RD. O sea, ¿de qué estamos hablando? Mejor, ahora que si les están pagando por tuitar estupideces, pues híjole, ¿qué te puedo decir de la oposición, Toño? Querido Ramiro, te escuchamos a ti también, también te escuchaba muy risueño con estas declaraciones chistosonas del muchucho de Jesús Zambrano, que dice que, como si fuera el gran analista político, que llega el presidente sin ningún tipo de resultados en materia de lo que se va a plantear ahí en la cumbre, la novena cumbre de líderes de Norteamérica. Pues la verdad está sujeta a interpretaciones, es un asunto también, como decimos, Toño, filosófico. Nosotros interpretamos la realidad de acuerdo al contexto que vivimos. En el caso de la oposición en México, viven en un contexto artificial, lo que significa que no saben leer la realidad como debería de leerse. O sea, deberían de aceptar básicamente que los chuchos, Jesús Zambrano y todos ellos haciendo política, pues son una total falla, si no, no hubiesen perdido el registro en 15 estados. Ahora, defender al empresariado mexicano en este sentido, pues me parece un despropósito también. Hay que recordar que creo que en el sexenio Peña Nieto y en el sexenio Calderón se les perdonaron más de 400,000 millones de pesos, fueron 400,000 millones de pesos que dejaron de llegar a las arcas, mientras los migrantes, nuestros llamados migrantes mexicanos, estaban aportando un promedio de 20, 30,000, 40,000 millones de dólares al año. O sea, básicamente ellos estaban pagando los impuestos que el empresariado mexicano tramposo no pagaba. ¿A quién defienden estos cuates? ¿A quién defienden? Defienden básicamente los intereses creados. Defienden a lo que llamaba Daron Acemoglu en su libro ¿Por qué fracasan los países? Defienden a la clase extractiva, ¿no? A esta casta de ladrones, a un grupo de ladrones profesionales y mentirosos profesionales que toda la vida intentaron mantener el poder. Claro era, como decía Pierre Bourdieu también, ¿no? En el caso de la clase política era un centro de reproducción de clases sociales, o sea, básicamente lo vemos, se casan entre ellos, se juntan entre ellos, hacen sus cuchupos entre ellos, y ahora pues están viendo que hablar de resultados, ¿qué? ¿Cómo puede Jesús Zambrano
que agarró un partido formidable, que estuvo a punto de ganar la presidencia si no fuera por el fraude del 2006, y que ahora lo único que queda es el pinche cascarón vacío del PRD. ¿De qué está hablando este cabrón? Si hablamos de fallas, podemos hablar de fallas pues, de ellos, ¿no? De los chuchos que hicieron todo lo posible por destruir a su partido y ya lo lograron. Entonces, también es un asunto de, nos preguntamos, Toño, ¿qué es un interlocutor válido? Es una persona que supuestamente tendría que estar al nivel para discutir en los temas públicos. Pero entonces, Jesús Zambrano no es una persona que ya esté al nivel, porque es una total falla lo que ha hecho. Entonces, a estas alturas de la vida, de hablar de eso, hablar de la falta de resultados, pero ¿para quién? ¿Quién lo interpreta? Ese es el tema, pues, ¿quién interpreta cómo funcionan las cosas en el país? Si las interpreta la derecha, obviamente no van a encontrar nada bueno, van a decir que todo es una gigantesca falla. Entonces, yo siempre les pregunto, y esto es lo que le dejo de tarea al auditorio, a decirle a los fachos, si el gobierno está fallando, ¿qué harían ustedes mejor que este gobierno? Que hagan propuestas. Porque pues, criticar cualquiera, ¿no? O sea, de hecho a Pati Chapoy le pagan, ¿no? Por criticar, pero criticar con sustento, criticar con sustento en el tema político después de la inmensa falla que fue el periodo neoliberal, a estas alturas del partido es básicamente risible, mi querido Toño. Sí, sí, exactamente. Creo que son patadas de ahogado, mi querido Ramiro, mi querido Rafita. Son, pues vamos, la única forma en la que pueden decir, seguimos aquí, véanos, pero contraponiendo todo el discurso, ¿no? El discurso de la izquierda. O sea, no pueden representar a la izquierda si están aliados con un partido que está en contra de todos los postulados precisamente de un movimiento de izquierda, y me refiero al Partido Acción Nacional. Se les cae a pedazos. Yo no sé verdaderamente quién piense o quién sea militante del PRD en estos momentos. Y el futuro de Jesús Zambrano pinta a ser muy difícil, muy oscuro en la política. Así que bueno, pues hay que quede. Vámonos a otros temas. Me comentaba Ceci, compañeros, que se quedaron picados los dos con el tema de Xóchitl Gálvez, que de hecho ahí emitió un tuit la ciclista del Senado Xóchitl Gálvez en el que dice: el INE México aprobó sanción por la retención de 13 millones de pesos a los trabajadores de Texcoco con fines electorales cuando ella era alcaldesa. Ahora toca la Fiscalía de la, pues se pone del Estado de México sancionar este delito electoral. ¿Será que la ley solo aplica a los adversarios? La impunidad, y pone así con un hashtag, se pavonea. Yo insisto, creo que la impunidad se pavonea y la ridiculez y pues vamos, la falta de claridad y situaciones terribles en el PAN, y se pavonea con Xóchitl Gálvez. Te escuchamos, Rafita. Mi estimado Toñito, no sé si me estén escuchando porque ya te escuchamos, amigo. Perfecto. Me llama mucho la atención de dónde está sacando Xóchitl Gálvez, que son 13 millones de pesos. Son 4.5 lo que el INE multa a Morena por esa presunta, pues vamos, que les pedían estos apoyos, pero eran apoyos que estaban de acuerdo en ese momento todos los militantes de Morena. Ustedes recordarán que les quitaban el 10 o algunos hasta donaban. Es más, había legisladores de Morena que donaban el 25 y hasta el 50% de su sueldo para apoyar el partido y hacerlo crecer, para que tuviera recursos, para que tuviera la capacidad, porque es un partido nuevo, un partido que estaban haciendo en 2015, que encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros dirigentes muy destacados que siguen en Morena. Independientemente de la sanción ya está hecha, la sanción ya está. Si quiere ir a la fiscalía y que se promueva esta denuncia, pues que vaya, que lo denuncie. O sea, de eso no hay ningún problema. A mí me llama la atención que, repito, Xóchitl Gálvez, pues no diga nada de Aurelio Nuño, que desvió 2,000 millones de pesos, él estando como secretario de Educación Pública en el sexenio infernal y el vómito de corrupción de Enrique Peña Nieto, y no levante este tipo de denuncias. Pues ¿por qué? Pues porque ahora resulta que el PAN, el PRI y el PRD pues están unidos en una alianza electoral para tratar de tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pagados y promovidos por Claudia X González.
O sea, ¿de qué estamos hablando? Esa es la hipocresía, la falta de argumentos que tiene Xóchitl Gálvez, que tienen los panistas, que tiene el mentería, el rementería o rementirota, y toda esta bola de personajes políticos de la oposición, que repito, o sea, ¿dónde estaban cuando realmente le tenían que haber dado unos buenos cachazos a Aurelio Nuño con todo lo que hizo en el sector educativo? Pues claro, como ellos promovieron esas reformas junto con el PRI, con moches, que no se nos olvide que fueron con moches, todas las reformas estructurales que hizo Peña Nieto junto con el PAN y el PRD, que traicionaron a la izquierda y traicionaron a la gente, les pagaron con moches para hacer todas estas reformas. Y por eso, ahora que ya poco a poco que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que él prometió en campaña que poco a poco se iba cambiando el país, porque precisamente nos habían dejado en un despeñadero con estas reformas estructurales que según nos iban a beneficiar a todos y que realmente no fue así, que incluso estaban a punto de privatizar el sector de salud, porque eso también era lo que querían, pero que afortunadamente los trabajadores del IMSS, del ISSSTE y de otras instancias no se dejaron, no lo permitieron, pero que querían eso. Y el sector educativo, pues fue una parte de eso, por eso le están pegando a Delfina Gómez. La realidad es de que, pues, que vayan y que denuncien, nada más que sean congruentes, y yo quiero ver a Xóchitl Gálvez que realmente se vaya a hacer una denuncia por estos desvíos a Aurelio Nuño por casi 2,000 millones de pesos, Toño. Sería muy chistosón verla ahí, que la graben sus achichincles cuando llega en esa bicicletita que tiene, plegable bicicletita, pero que cuesta una muy buena lana. Él estuvimos investigando hace algunas semanas, son estas plegables que pues, bien, son importadas desde acá, desde Estados Unidos, allá en México, y que bueno, pues ahí le encanta a ella que la graben mientras llega a hacer sus denuncias, ¿no? Es un montajito ahí. Querido Ramiro Padilla, ¿tú qué opinas de estas declaraciones de Xóchitl Gálvez? Que pues, según ella, se habla de esa retención de 13 millones de pesos a trabajadores de Texcoco y se lo achaca a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Pues es que si estás viendo, es parte de este trabajo, digamos, ahora sí, hay un libro que precisamente les quiero recomendar que se llama Para combatir esta era, de un holandés, creo que es neerlandés, Rob Riemen, donde habla precisamente del resurgimiento del fascismo. ¿Y qué es lo que hace el fascismo? Hace lo que hace Xóchitl Gálvez, hace lo que hacen las panistas, hace lo que hacen los priistas, lo que hace el señor Julen Rementería, o sea, este caso de intentar posicionar la maldad encarnada de los malos, ¿no? En general, en política, sobre todo en esta circunstancia inédita, el fracaso hermana a los perdedores. Y como hermana a los perdedores, pues se juntan en un solo partido, que ya son PRI, PAN y PRD, ya son un solo partido con diferentes colores. Entonces, pues intentan, ¿no? Desacreditar el trabajo de la profe Delfina. ¿Qué va a llegar? Estos son fuegos artificiales. ¿A dónde va a llegar esto? Obviamente, pues ahí en el pecado tiene la penitencia, en el mismo tuit, ¿no? Cuando dice que pues no se va a aplicar la justicia o solo se aplica la justicia a alguien, no a todos. Obviamente no va a proceder porque es una gigantesca mentira. Así funciona esto. Si analizáramos los últimos 3 años, de todo lo que ha dicho la derecha, y empezáramos a deconstruir cada uno de los discursos de derecha hablando de lo que ha sido el gobierno de López Obrador, pues encontrarías un hilo conductivo de mentiras, o sea, básicamente eso es. Entonces, la señora, y al igual que ahorita que anda muy calmadita Lili Telles, yo les pregunto a Xóchitl Gálvez a qué hora legisla, ¿no? Son los reyes del tuit, todos ellos, son los reyes de las redes sociales, están todo el tiempo jodiendo, están todo el tiempo intentar insertar un discurso de que se llama la teoría del mínimo común denominador, ¿no? O sea, nosotros somos corruptos, todos son corruptos, esa es la idea que han manejado ellos. Miren, Morena es igual a los demás. Morena tiene muchas fallas, pero no es igual. Y tampoco como Morena no es el Movimiento de Regeneración Nacional, digamos, no es la 4T. Es mucho más amplio el asunto. Entonces, estamos viendo, digamos, este tema de
de aquello de que sé creo que fue Schumpeter, no sé, me puedes corregir, o fue Hegel o fue Marx, el que decía que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Estamos en esta circunstancia inédita donde las viejas estructuras del sistema están cayendo y las nuevas estructuras pues están tardando en nacer, y aparte pues obviamente con dirigentes como Mario Delgado y personas oscuras como Ricardo Monreal pues que impiden que este nacimiento se dé en todo su esplendor, pues seguimos batallando, ¿no? Pero en general con Xochitl Sánchez, ya para cerrar mi comentario, me parece que esta señora, primero que nada, como decíamos en otro segmento, nadie votó con ella, por ella. Nadie votó por ella. Nadie votó por la mayoría de los más escandalosos de los senadores y los diputados. La pregunta es hasta dónde vamos a aceptar, ¿no? Que haya senadores de representación proporcional o diputados de representación proporcional que no representan a nadie sino a las grandes oligarquías y a los grandes intereses. Ese quizás sería el próximo reto, ¿no? Para la legislatura, limitar el número de representadores proporcionales o si no eliminarlos por completo, y que cada persona que llegue al Congreso o llegue al Senado sea porque se votó por ella, no porque sea una cuota partidista donde todo el mundo se reparte, como bien decías, de Mancera, como bien decías, Xochitl Gálvez y todos ellos, que son personas que llegaron gracias al voto, a las cuotas plurinominales. Lástima que a Fernando Belauzarán no le toque, ¿no? Porque siempre pierde todas las elecciones, mi querido Toño. Sí, no, no le va a tocar pero nada ya ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, ni en otro lado. Por cierto que fue Bertolt Brecht quien dijo eso de lo Bertolt viejo, Brecht. no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, que a mí me gusta mucho, bueno, él como dramaturgo, como escritor, por supuesto que también se le atribuye esa gran frase que utiliza Silvio Rodríguez al iniciar su canción Sueño con serpientes, esa de hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Esta dice Bertolt Brecht, pero bueno, ahí lo tienes, mi querido Ramiro. Vámonos con el último tema, compañeros de la agenda. ¿Qué les parece si hablamos ahora de esta declaración bien chafa de Marco Cortés? Ya no saben ni qué inventar, ¿no? Dice Marco Cortés en Twitter que la campaña del gobierno sobre su contrarreforma energética es otra tomada de pelo, porque es mentira que van a bajar el precio de la electricidad. Dice, en Acción Nacional vamos por una reforma que no contamine, renovable, de energías limpias y más barata, como la que interpusieron en tiempos de Fox o de Calderón o de cuál nuestro dirigente más fiable del PAN le preguntaría a mi querido Rafita. Rafa. Ya, parece que ya está bien el micrófono. Muchas gracias. Fíjate que es interesante porque ahora que se juntaron los legisladores de este movimiento del verde, ya ves que salieron varios a decir que pues precisamente esta reforma eléctrica ayudaría mucho al medio ambiente. Que salgan estos personajes porque esa es su línea. O sea, están atacando por ahí, que dicen que va a ser más cara la electricidad si se aprueba esta contrarreforma del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la de Peña Nieto, que esta es la línea que tienen de que no van a ser energías limpias y que van a dañar el medio ambiente y que van a dañar a los ciudadanos, cuando está comprobadísimo que cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que viene esta reforma, hasta decían que la misma CFE está produciendo el 56% de la electricidad y que en su mayoría estaban trabajando todas las hidroeléctricas en su máxima capacidad. Como va pasando el tiempo y pues ahora sí se metieron de lleno estas empresas, que por cierto estaban cometiendo un delito, estas 239 empresas que se suponía que les habían dado los contratos para que tuvieran un autoabastecimiento de la misma electricidad y hasta ahí para que no le pagaran a la CFE, empezaron a hacer un negocio paralelo vendiéndole a casi 80,000 o fueron más de 77,000 empresas y estaban haciendo un mercado alterno, que eso es un delito además. Y lo ha dicho Rocío Nale y lo ha dicho Bartlett, es un delito. Esto que quieren hacer de venderle a los ciudadanos, a la gente,
de que esto es una mentira y que va a ser la energía más cara y que van a subir los precios y que va a ser y que va a haber más contaminantes, es completamente mentira. Y eso lo tiene que saber la gente, el ciudadano de a pie, la gente que desgraciadamente sigue viendo a los mismos de siempre. Ojo, quien nos han metido gato por liebre, quien nos la han dejado caer, porque ha sido literalmente, han sido ellos. Cuando fue la reforma energética, ¿qué prometieron? Gasolina más barata, no lo cumplieron. Prometieron gas más barato, no lo cumplieron. Prometieron electricidad más barata, no lo cumplieron. Ahorita lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es cumplir. No ha subido la gasolina como ellos dicen. Y hasta a mí me da risa cuando dicen, Toño, no, es que no cumple Andrés Manuel y que subió la gasolina y que no sé qué. La realidad es de que no ha subido la gasolina, ha estado casi a la par de lo que dejó Enrique Peña Nieto. ¿Y cuántos años ya llevan presidente Andrés Manuel López Obrador? Cuando antes los gasolinazos eran de 3, de 4, 5 pesos que nos subían la gasolina de repente. ¿Cuánta gente? Yo la otra vez hice un ejercicio en mi canal. Mucha gente me mandó sus recibos de luz de lo que pagaban con Enrique Peña Nieto y ahorita con lo que pagan con Andrés Manuel López Obrador y pagan mucho menos. Si se llega a hacer esta reforma eléctrica que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía va a bajar más la electricidad y esto va a beneficiar sobre todo al mexicano de a pie que siguen en algunos lugares pagando muchísima luz. Esto es lo que busca la oposición porque, repito, la oposición, el PRI, el PAN y el PRD están cooptados o están vendidos con Claudio X González y toda esa bola de empresarios corruptos que solamente buscan el beneficio propio, no de la mayoría, no de los mexicanos. Hablan de democracia y esta bola de cabrones no son demócratas, son una bola de dictadores corruptos que solamente buscan, repito, su beneficio y que el mexicano de a pie pague los platos rotos de lo que no quieren pagar ellos. Pero no sorprende, Rafita, y esto también se lo voy a plantear a Ramiro, cómo es que, de todas formas, esa es la realidad del PAN. Se ha mencionado una y otra vez, se ha planteado una y otra vez, mi querido Ramiro, que si se crea el PAN es para oponerse a las políticas de justicia social del presidente Lázaro Cárdenas, que es cuando empieza la nacionalización del petróleo, la explotación y etcétera. Se crea el PAN para precisamente eso. No sorprende tener a un Marco Cortés mintiendo a lo bonito, haciendo ese tipo de comentarios sobre la reforma eléctrica, puesto que pues está defendiendo como la gran tradición del Partido Acción Nacional los intereses de los que más tienen. Ese es en todo caso. De todas formas, al fin y al cabo, mi querido Ramiro, se queda en que es un hombre sin pues algún tipo de credibilidad. Los mismos del PAN, los mismos militantes del PAN, cada vez que ven uno de estos tweets, obviamente tiene sus likes, etcétera, y comentarios a favor de alguno que otro trollcillo por ahí o botcillo, pero pues los mismos del PAN dicen, no, chido tu coto, carnal, ¿no? O sea, de todas formas no le entienden a él, ¿no? Mi querido Toño, hay que entender esta parte en la cual, aquí está el artículo para los que lo quieran buscar del público, nada más para que se den una idea. Es un artículo de la jornada. Sangra Iberdrola a la Comisión Federal de Electricidad con 56 mil millones de pesos en subsidios. El total de subsidios que han sangrado las compañías eléctricas privadas a la Comisión Federal de Electricidad asciende al monto de 412 mil millones de pesos. Imagínate, nada más, 412 mil. ¿Cuántas hidroeléctricas de las 86 que tenemos en México, que muchas de ellas cayeron de desuso, que son energías totalmente limpias porque se genera por agua? ¿Cuántas hidroeléctricas se podían haber habilitado con esos más de 400 mil millones de pesos? Al final de cuentas, lo que defienden los panistas es lo indefendible. Defienden que los empresarios se sigan engordando los bolsillos a costa de todos nosotros. Como bien decía Rafa, los gasolinazos, acuérdate del gasolinazo que se fue de 13 a 20 pesos gracias a un hueco que algunos gobernadores priistas le abrieron por más de 200 mil millones de pesos al presupuesto,
que la única manera que hallaron de cubrir ese faltante fue aplicarnos a todos un aumento a la gasolina cuando no debería de ser, cuando estaban intentando, sobre todo los panistas y los priistas, estaban intentando desmantelar las empresas productivas del Estado para venderlas como chatarra. Lo que resultó fue que si, imagínate que hubiese ganado MIT, hubiese ganado Anaya, pues obviamente ya la gasolina probablemente estuviera a 30 pesos, el dólar a 35 pesos, hubiésemos contratado con la pandemia deuda por más de 50,000 millones de dólares, o se hubieran hecho eso a agosto y se hubieran seguido enriqueciendo a costa de todos nosotros. Al final de cuentas, a mí me parece que es muy generoso lo que hace el presidente al dejarles el 46% del mercado a los privados, cuando realmente las empresas estratégicas del Estado deberían de controlar el 100%. A mí me parece que es absurdo que se privaticen los bienes de la nación para beneficiar a particulares. ¿Qué más quieren? Los grandes empresarios son como pulpos insaciables que están colgados del presupuesto y que lo único que quieren son negocios fáciles. Hay que preguntarle a los empresarios qué han puesto de valor agregado al país. Hagamos un análisis de la productividad de las empresas en México y veamos cuál de todas esas empresas, todos los que están colgados del presupuesto, cuál de ellos ha aportado algo de valor agregado. No son las empresas mexicanas, los grandes empresarios mexicanos no son competitivos, son rentistas, como dice Simón Levy, son simplemente rentistas que quieren vivir de las rentas del Estado y obviamente pues tienen a su brazo ejecutor, que son los panistas, que obviamente ya son, digamos, casi intrascendentes. Tener un presidente como Marco Cortés es lo mejor que le puede pasar a la Cuarta Transformación. Ojalá se reelija de por vida. Hay que cambiar la legislación en el PAN para que se siga reeligiendo, porque con estas pendejadas que hace este camarada, pues nosotros estamos contentos, estamos de plácemes. Ya los panistas descubrieron que se pegaron un balazo en el pie, y luego con la reelección de Marco Cortés se pegaron un balazo en el otro pie. Defender los intereses de las grandes empresas no beneficia a nadie, no creo que Marco Cortés lo vayan a hacer accionista de Iberdrola, ni lo vayan a hacer accionista de Repsol o ninguna de las pinches empresas. Nadie lo quiere. Él va a seguir cobijado por el manto de la mediocridad. Y si Carlos Castillo Peraza y Manuel Cloutier revivieran, se vuelven a morir. Si se enteraran de que Marco Cortés es el presidente de Acción Nacional y que echó por la borda la rica historia que tenían, al menos los que eran más o menos decentes en Acción Nacional y los que se prestaban para una buena discusión, un buen debate, ¿no? De hecho, pensar en esta circunstancia inédita en la cual nosotros mexicanos, que somos los únicos en el mundo que les entregamos casi todo el mercado a las empresas extranjeras, porque allá Iberdrola en España, pues es una empresa española que está sangrando a los españoles y lo está atascando. Acuérdate del caso de Texas, también en el invierno, más de 20 personas murieron por las heladas, y lo que no cuentan es que López Obrador resolvió el tema en 2 días consiguiendo los buques de gas para gracias a que hay más maneras, ¿no?, en México de controlar este tipo de circunstancias. Se regularizó el suministro en 1 o 2 días. En Estados Unidos, pues gracias a las compañías privadas, muchísimos murieron, y los que no murieron tuvieron que pagar recibos de $3,000-4,000 por un mes de electricidad, para que se den una idea. Eso es lo que defiende Acción Nacional, eso es lo que defienden los legisladores. Hablar de energías limpias, de energías sucias, pues una termoeléctrica es lo más limpio que puede haber. Que no mientan, porque igual lo que hablan de energías limpias también es un gigantesco fraude que es para beneficiar a las empresas privadas. Te digo que es hasta patético, ¿no?, lo que hablan los panistas, porque ellos son básicamente los voceros de los empresarios, o los empleados de los empresarios, o pues, digamos, las prostitutas de los empresarios, mi querido Toño. Literal. Literal, exactamente. Literal. Pues, y suena feo, pero esa es la realidad. Prostitutas y prostitutos, ¿no? Esa es en lo general son prostitutos, se prostituyen por determinaciones, vamos, por dinero para dar determinaciones políticas, y eso es lo lamentable. Queridos compañeros, pues manténganse en contacto con nosotros, vamos a andar allá en la capital estadounidense en unas horas más. Espero que podamos hacer nuestros enlaces con ustedes, que puedan tocar base de nuestros compañeros ahí en Sin Censura. ¿Por qué no nos despedimos por ahora compartiendo nuestras redes sociales? A ver, primero mi querido Rafita y luego Ramiro, que a los dos les mando muchos saludos. A Ramiro lo conozco únicamente de manera virtual, pero porque es un tipazo, y ya espero que un día de estos también yo pueda ir allá a Sonora, que hablan de una cosa que llama la Bacanora, o cómo se llama. Lo vas a disfrutar como no tienes idea, Toño. La verdad es un chingonazo estar con Ramiro. Yo que he tenido oportunidad de convivir con él, la verdad es un tipazo. La verdad, Toño, estaría
muy, muy genial. Que un día que nos contemos, Toño Ruiz, Vicente Serrano, el buen Ramiro Padilla y tu servidor, porque puta, nos la vamos a pasar de maravilla. Se Y seca nada la más para, cantina. y nada más para terminar, hagan una reflexión los panistas, priistas, los militantes, esa gente que votó por el PRI, por el PAN, por el PRD. Pregúntense esto. Marco Cortés, Jesús Zambrano y Alito Moreno, ¿realmente los representa a ustedes o representa a Claudia X González, a Gustavo de Hoyos y a toda esa bola de empresarios corruptos? Ojo con eso, no los están representando ustedes, los están representando a ellos por su lana, no a ustedes mexicanos que votaron por el PRI, por el PAN y por el PRD. Aguas, analícenlo, razónenlo. Se las dejo de tarea. Y pues bueno, Toñito, yo invitando a la gente que siga suscribiéndose a mi canal de YouTube, Rafa Herrera, y síganme en Twitter como @Rafa Herrera 1983, ahí donde les seguimos dándole duro a los fachos, trolls y bots. Eso es todo, mi querido Rafita. Ramiro, pues yo te hubieras dejado el sombrero toda la intervención, se te ve muy bien, parece que vas ahí pues, a hacer muchas cosas en Sonora. Te hubieras dejado toda la intervención, hombre. Si no traes tejana aquí con el sol que hay aquí, pues de por sí está uno medio tostado, compadre. Pues te tienes que usar es de a fuerzas que tienes que usarlo. El Rafa porque tiene cabello, yo porque no tengo cabello. Entonces imagínate. Y es que fue Pero ahí miren, el bloqueador. hay que ponerse el bloqueador. Pero miren, yo me despido con una frase muy bonita, una frase de mi invención. El panismo es una enfermedad curable. ¿Y cómo se cura? Se cura leyendo. Así que, señores, cúrense del panismo, pónganse a leer y se van a dar cuenta que es una enfermedad curable y 100% prevenible. Cuando ven un panista en la calle, cámbiense de acera, los puede contaminar. Síganme en @Ramiro Atondo y @Chairo Ilustrado y ahí en todas las redes sociales. Pues aquí seguimos en la gira y pues seguimos aquí en Álamo, Sonora, disfrutando de la vida. Una maravilla, nos han tratado de maravilla todas las personas aquí. Pueblo chico, se disfruta, tiene mucha historia y de verdad que estamos muy agradecidos de que nos permitan estar aquí en Álamo, Sonora. Y ya estaremos haciendo otro tipo de eventos aquí. Vamos a ver si armamos una presentación y todo ese tipo de cosas y lo vamos a disfrutar como no tienes idea. Ya lo estamos disfrutando, la bacanora, la machaca, la cheve, las tortillas de harina con sirloin, con New York, algo bien. Los cortes sonorenses son de los mejores del mundo. Y, no, mi querido. Y los comentarios de Gunther, que creo que anda también por allá, ¿no? Son los pues mejores. lo traemos. Lo traemos, pobre el Gunther, lo traemos a patadas, compadre. Sí, pobre Gunther. Saluden al Gunther, por favor, díganle que se le extraña, un amigo. Bueno, compañeros, pues ahí los veo, ahí nos miramos después. Nos vemos mañana. Ahí los veo mañana. Ahí nos vemos, huerco. Cuídense. Bueno, pero creo que los que dicen huerco son ahí en los regios. Sí, exacto. Yo tenía una maestra regios, de primaria que así nos decía, huercos latosos, y era de Nuevo León. Bueno, vámonos. Aquí es plebes. Sí, exacto.